Aristócratas, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya estamos a 2 de julio del 2024 y quería conversarles hoy acerca de cómo las emociones influyen en nuestro trading, especialmente con las operaciones que realizamos con el día a día, no necesariamente con las que hacemos de largo plazo, especialmente con las intraday o con las operaciones que realizamos de un día para otro. Como ustedes recordarán, la semana pasada uno de ustedes nos sugirió operar con Nike. Ya yo tenía a Nike en el radar para la estrategia de ingresos diarios. Sin embargo, durante el día no encontré una posición que me pareciera sumamente interesante. La acción, según mi análisis, podía retroceder entre 14 y 15 dólares y a partir de los 14 y 15 dólares el crédito que me daban no era lo suficientemente bueno como para justificar entrar en la posición. Sin embargo, el análisis que realizó uno de ustedes me convenció. Me dio a entender que ya la acción había perdido bastante valor a lo largo del año y no conforme con haber perdido valor, el movimiento no justificaba una caída mayor al 10% en caso de que las acciones salieran mal, pero sí podía justificar un movimiento al alza bastante fuerte. En ese concepto o en ese análisis que realizamos ese día, decidimos entrar con una operación similar al Condor Strangle. La diferencia que tuvimos con la operación del Condor Strangle tradicional es que colocamos la parte call con un colateral de desde el 109 hasta el 112 de 300 dólares, mientras que la parte put le pusimos 400 dólares de colateral y doble protección. A la parte call no le pusimos doble protección. ¿Por qué no le pusimos doble protección a la parte call? Porque la acción venía en una tendencia bajista con unos indicadores que no eran muy favorables y en caso de que rompiera el alza, si bien podía alcanzar estas métricas en torno a los 109, 112 dólares, la probabilidad era menor. Y en caso de alcanzarlo, simplemente con convertirlo en un put credit spread at the money, podíamos recuperar el capital al siguiente día. Así que veíamos una operación bastante fiable. O simplemente durante la noche, o sea, había maneras de gestionarlo. Durante la noche podíamos comprar las acciones y veíamos que se disparaba fuertemente hacia arriba, de tal manera que de convertir la parte call en un cover call. O sea, había muchas formas de gestionar la posición. Sin embargo, ¿qué es lo que queríamos ver con esta posición? La probabilidad de éxito. Y la probabilidad de éxito la teníamos por encima del 70%. Entonces montamos una operación en la cual vendimos un call en 109 y compramos un call de protección en el 112, 300 dólares de colateral. En la parte put, vendimos un put en el 84, strike 84, y compramos un put de protección, y compramos dos put de protección en el strike 80. De esta manera, si la acción se caía, nuestra máxima pérdida eran 400 dólares. Por esto nos dieron 30 dólares de crédito. 30 dólares de crédito sobre 400 invertido es poco menos del 10%, un 8-7% de utilidad para una sola noche, ya que la expectativa era el jueves 27 montamos la operación a la 1:42 de la tarde para que expirara el viernes a las 4 de la tarde. Prácticamente un poquito más de 24 o 26 horas para realizar la operación completa. 7% en menos de 48 horas es excelente rendimiento. 30 dólares se veía poco, pero bueno. ¿Qué sucedió durante la operativa? A las 4 de la tarde, la compañía entregó sus earnings después de las 4 de la tarde en el After Hours y la compañía desde 94.25 dólares que cotizó a las 4 de la tarde cayó hasta los 75.11 al siguiente día a mediodía. Ustedes dirán, bueno, nos borró el put credit spread, el call se ganó, el put se perdió. Evidentemente, como era un Iron Condor convertido en Condor Strangle, el broker no nos pedía más colateral. Los 300 de arriba y los 400 de abajo era el mismo capital, ya que los eventos son mutuamente excluyentes. Sin embargo, al pasarnos los dos strikes y tener tan poco tiempo para gestionar, se hacía difícil poder obtener beneficios con esta posición o hacerle un roll. En este caso, podíamos haberle hecho un roll a la parte put, convirtiéndola en un naked o aumentando el colateral de tal manera que nos pudiera bajar los strikes y llevarnos a la expiración. Pero, ¿qué sucede? Al momento de la apertura, aproximadamente a las, ya les voy a buscar aquí la hora, a las 9:53 am, yo decidí cerrar la posición. En este caso, cuando yo decidí cerrar la posición, me daba un débito de 98 dólares. O sea, yo había tenido 30 dólares de crédito, ahora tenía que cerrar con menos 98. Le restaba esos 30 que me habían dado de crédito. Mi pérdida máxima en este caso eran 68 dólares. En este caso, como 68 dólares era mi máxima pérdida, era una pérdida que yo prefería asumir antes que asumir una pérdida de 400 dólares. Pero aquí es donde juegan
un factor extremadamente importante las emociones. ¿A qué me refiero con que las emociones juegan un factor importante? Yo en este momento lo único que estaba buscando era minimizar mis pérdidas. Yo había visto que había pasado mis strikes y estaba tratando de ver cómo hacía un rollover a la posición. Pero no leí la posición, no leí mi plan de trading. Si ustedes ven, ¿cuál era mi plan de trading? Un Condor Strangle con una sola protección en la parte call, dos en la parte put. ¿Por qué? Porque la expectativa era bajista. Si la acción me pasaba el strike put, el segundo put me empezaba a generar beneficios. Es por esto que aunque la acción había bajado, para el momento en que yo cerré la posición, la acción estaba alrededor de los $77 aproximadamente, o sea, estaba perdiendo $300. En ese momento que yo cierro, yo dije, bueno, prefiero perder 68 que 400. Pero yo tenía un segundo put de protección y como vieron, la acción bajó hasta los $75. O sea, de 80 a 75 hay $500. $500. Con que yo solo hubiese esperado una hora más a que la acción o los valores o la cotización del put me diera el valor que necesitaba, yo hubiese obtenido $500. Dejaba expirar la posición, por dar un ejemplo, tendría que haber perdido los 400 del put credit spread, pero me ganaba 500 por el otro. O sea, una posición en la que yo me iba a ganar $30, hubiese terminado con $100 a favor. Pero mi desesperación por ver que me había pasado los strikes me hizo olvidarme de que tenía una doble protección y lo vi como si fuera un solo Iron Condor. ¿A qué me refiero con esto? Ya la estrategia estaba concebida para soportar esta caída y generarme beneficios. Recuerden que mi estrategia del Condor Strangle te da beneficios si te quedas en rango o si rompes el parámetro con mucha fuerza. En este caso rompió con mucha fuerza, pero yo no revisé cuál era la posición que yo tenía. A primera hora de la mañana, entre las 9 y las 10 de la mañana, la volatilidad es muy grande y las acciones a veces no reflejan el verdadero valor intrínseco de la posición. Si yo hubiese analizado mi posición en seco, tranquilo, sin emociones, me hubiese dado cuenta del diferencial de precio y muy sencillo, hubiese comprado 100 acciones y ejercía mi put de protección. Me ganaba 500 y la otra dejaba que me las ejercieran al final de la tarde. Cuando me las ejercieran al final de la tarde, me iban a asignar las acciones en 84, me las iban a quitar en 80, perdía 400, pero con mi segundo put ya me hubiese ganado los $500. Recuperar esos 400 más 100 más, o sea, hubiese tenido $100 de beneficio por la segunda posición, más los 30 originales, me hubiese ganado $130. Esta posición también la hizo mi hijo y él sí esperó. Como él sí esperó, él obtuvo un beneficio de $100. Yo, en este caso, perdí 98. Evidentemente, yo había recibido 30, son 68 la verdadera pérdida. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta explicación? Si ustedes manejan las emociones, hacen un plan de trading y lo siguen al pie de la letra, la probabilidad de éxito se aumenta porque las desviaciones generadas por las cotizaciones de mercado, por la ineficiencia del mercado, no les van a hacer entrar en pánico o salir de posiciones cuando pueden tomarlas positivas. En este caso, yo tuve una falla derivada de no revisar cuál es la posición que yo había creado, no revisar cuál era mi plan de trading original y cerrar de manera apresurada, sin hacer un verdadero análisis de la situación. En este caso, lo que les quiero mostrar es por qué el trading es sumamente importante mantener el control de las emociones y atenerse fuertemente al plan de trading. Si ustedes le hacen caso al plan de trading con cada una de sus operaciones, las probabilidades de éxito se van a aumentar y el miedo o la desesperación que se genera cuando ves que una posición se te va en contra, se va a disminuir bastante fuerte. Espero que esta información les sea de utilidad. Saludos y buenos días.